Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la Real Academia. Continuamos el ciclo de conferencias de Ciencia para Todos y quería hacerlo anunciándoles que hemos hecho algunas modificaciones en el programa, modificaciones a mejor. Han sido por problemas cronológicos de otras actividades de los conferenciantes que hemos tenido que cambiar algunas. De manera que, si hacen ustedes el favor y les interesa, pues tenemos este añadido al programa que cambia un poco y aquí está explicado los cambios. Ahora tendremos, el ciclo va a terminar el 25 de junio, se acaban dos conferencias más y, bueno, en realidad una más y otra que se cambia porque hay el Corpus Christi no lo habíamos tenido en cuenta, pues no nos habíamos enterado de que era jueves, que era jueves sí, pero que se celebraba de esa manera. Así que hoy la charla la va a dar el profesor Romero Salvador, que es catedrático de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias de Químicas de la Universidad Complutense. Es discípulo del profesor Jodra, que es también miembro de esta Real Academia, y es un especialista en química industrial, en ingeniería química, en procesos industriales que tienen que ver con el medio ambiente. Fue catedrático de la Universidad del País Vasco y tuvo el premio Martínez Moreno de investigación en química técnica y, bueno, pues ha sido asesor en muchas andaduras que tienen que ver con el medio ambiente, la contaminación y la química, y hoy precisamente nos va a decir cómo la biomasa puede ser un alivio para el problema de la energía, que como solemos decir en este ciclo y en casi todas nuestras actividades, pues es un problema muy importante que tenemos en la Tierra en este momento. Así que dejamos al profesor Romero que nos informe. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación y a ustedes muchas gracias por la asistencia. Bueno, sabemos que el problema de la energía es un problema que lleva ya bastantes años. Ese problema se debe al aumento del consumo de energía. Una de las características que tienen nuestras sociedades, según han ido avanzando, es que cada vez vamos consumiendo mayores cantidades de energía. Las sociedades primitivas consumían poca energía para desarrollar sus actividades y a medida que hemos ido desarrollándonos, pues hemos aumentado considerablemente el consumo de energía. Ese consumo de energía tenemos que darle respuesta de alguna manera y fundamentalmente hemos sacado esta energía de lo que se denominan energías fósiles o combustibles fósiles, principalmente del petróleo. Esto ha dado lugar a una carestía del petróleo en el sentido de que como la mayor parte de la energía procede del petróleo, pues se producen cambios importantes en el precio del petróleo, porque no solamente es la cantidad que se demanda, sino hay otros muchos factores que determinan. Hay también una vulnerabilidad en el suministro, es decir, uno no tiene garantía de que pueda estar consiguiendo el petróleo que necesita, es decir, uno es vulnerable ante este recurso. Y también recientemente, pues somos conscientes de que estamos generando un problema ambiental global, que es el problema del calentamiento. El calentamiento se debe a una serie de gases de efecto invernadero. Uno de estos gases es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, aunque desde el punto de vista de lo que es el factor, es el valor de la unidad, los otros 5 gases de efecto invernadero tienen por unidad un efecto mayor, pero la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera es tan grande que podemos considerarle el principal responsable de este calentamiento global. Actualmente este calentamiento global, según el panel intergubernamental de cambio climático, sabemos que está comprobado científicamente que se produce un cambio en el clima y sabemos también que con una probabilidad superior al 95% ese cambio se debe a las actividades humanas, y las actividades productivas humanas y la forma en que hacemos las cosas los humanos somos los responsables con un 95% de confianza de ese cambio que se está produciendo. ¿Cómo podemos encontrar una solución? Pues una solución la podemos encontrar, parcial evidentemente, en las energías renovables, porque podemos sustituir una parte del suministro de energía en lugar de esos combustibles fósiles por estas energías renovables. Entre estas energías renovables tenemos la biomasa, que tiene unas características que la diferencian de las otras, tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes y desde luego que una sustitución importante de la energía que actualmente consumimos del petróleo depende no de la eólica ni de la solar, sino de la biomasa. ¿Qué entendemos como biomasa? Pues es una materia orgánica, es heterogénea,
tanto en origen como en composición. Que lo que denominamos como biomasa se diferencia según de dónde procede y la composición también es diferente. Tenemos, por un lado, una biomasa que se forma por vía biológica en un pasado reciente. Pues tenemos las plantas, leñosas, herbáceas, etc. Tenemos también una biomasa que procede de las aguas residuales o de los lodos de depuradora. Ahí se forma también biomasa, que también la podríamos utilizar como fuente de energía. Y también la fracción orgánica de origen biológico que tenemos en los residuos sólidos urbanos. En los residuos sólidos urbanos hay una parte que es de origen biológico y que también forma parte de lo que denominamos biomasa. Como fuente de energía renovable se caracteriza, es fuente de energía renovable porque está formando biológicamente y no estamos consumiendo ningún tipo de reservas. Entonces el contenido energético que tiene esa biomasa procede de la energía solar que fijan los vegetales. Si lo consideramos desde el punto de vista de una máquina térmica, un vegetal es una máquina muy poco eficiente, es decir, absorbe una cantidad muy pequeña de la que incide por metro cuadrado de la Tierra. ¿Y cómo liberamos esa energía una vez que esa energía ha sido retenida por esa biomasa procedente del Sol? Pues la liberamos mediante una reacción con oxígeno, hacemos un proceso de oxidación. Entonces, aquellos productos que proceden de la biomasa y que se utilizan con fines energéticos mediante un proceso de oxidación es lo que denominamos genéricamente como biocombustibles. ¿Qué tipo de biocombustibles podemos utilizar? Pues en primer lugar tenemos biocombustibles sólidos. Los biocombustibles sólidos son leña sin procesar, paja, tenemos también astillas que proceden de esa leña, triturados finos, es decir, esa leña se tritura en partículas finas y sería otra forma de aprovechar esa biomasa formando briquetas o formando pellets. O también la podemos utilizar en forma sólida mediante su transformación en carbón vegetal, algo que se conocía hasta hace poco tiempo pues con el nombre también de cisco. Esa palabra yo creo que está prácticamente olvidada o desaparecida, pero esto no es otra cosa más que lo que se denominaba cisco, que se hacían las carboneras en los montes. Tenemos también otro grupo de biocombustibles que son biocombustibles líquidos. Los biocombustibles líquidos que se pueden utilizar es el alcohol, básicamente el etanol, se pueden utilizar también ésteres y se pueden utilizar también hidrocarburos, que esos son el tipo de biocombustibles líquidos que podemos obtener de la biomasa. Y también podemos utilizar biocombustibles gaseosos. El biogás, formado por ejemplo por un proceso de fermentación anaerobia, formación de hidrógeno por procesos químicos o otros tratamientos para formar un gas que tenga un poder calorífico más o menos elevado. Como vemos, la biomasa nos ofrece la posibilidad de disponer de tres tipos de combustibles, tanto sólidos como líquidos como gaseosos. ¿Cuáles son los factores que están impulsando el aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía? Pues en primer lugar la carestía del petróleo. A medida que se producen aumentos importantes de los precios del petróleo, se produce un interés grande y un desarrollo importante en la biomasa. Por ejemplo, Brasil, como consecuencia de la crisis del petróleo de los años 70, fue lo que impulsó al gobierno a desarrollar los procesos para obtener el bioalcohol. Y actualmente Brasil tiene una gran producción de bioalcohol. Protección ambiental es otro de las palancas que impulsan el desarrollo de la biomasa. La protección ambiental fundamentalmente es en el sentido del calentamiento global. Es decir, ese calentamiento global que observamos en el planeta debido fundamentalmente al aumento de emisiones de CO2 es una razón para desarrollar estas energías renovables o la biomasa. En el caso de la biomasa, como hemos visto antes, que podemos utilizarla como combustible líquido, hay un aspecto importante y es que el 40% de las emisiones de CO2 proceden del transporte y la biomasa nos permite obtener combustibles líquidos que podemos utilizar sustituyendo los combustibles que proceden del petróleo por este tipo de combustibles. Es decir, que dentro del calentamiento global podemos actuar sobre un aspecto importante de las emisiones que es el sector transporte y dependencia energética. Estos
combustibles fósiles están localizados en determinadas zonas del mundo y hay otras zonas del mundo donde este tipo de combustibles no existen. Allí donde no existen y se consumen, pues tienen una gran dependencia energética. Por ejemplo, en la Unión Europea la dependencia es del 50% y en España del 80% de esta demanda energética. ¿De dónde proceden los biocombustibles sólidos? Pues los biocombustibles sólidos es simplemente el material lignocelulósico que procede de los sectores agrícola, del sector forestal o de la industria transformadora. Ese es el origen que tienen estos combustibles sólidos. En concreto son pues, restos de poda y aclareo de masas forestales, la poda de determinados árboles como la vid, el olivo, frutales, la paja como resto agrícola, y también en la industria transformadora vemos que de cáscaras de frutos secos, huesos de aceituna, residuos procedentes de la extracción del aceite, etcétera, allí donde se manejan productos vegetales para obtener un determinado producto, siempre tenemos unos restos y esos restos pueden servir de biomasa, porque muchos de ellos son sólidos, de esas industrias, para obtener estos biocombustibles sólidos. Así que, como vemos, tenemos una gran variedad de distintos tipos de biomasa con la que conformar estos combustibles sólidos. La característica fundamental que interesa de las materias primas para estos combustibles sólidos es el poder calorífico inferior. Ahí aparece una tabla con distintos poderes caloríficos en kilocalorías por kilogramo de distintos tipos de biomasa. Vemos que un aspecto importante de esos poderes caloríficos es la humedad. Cuanto mayor es la humedad, el poder calorífico va disminuyendo. Luego ya tenemos un elemento importante a considerar a la hora de seleccionar estas materias primas para los combustibles sólidos, que es el grado de humedad que tiene. Cuanto más humedad, pues vemos cómo van disminuyendo el poder calorífico. Bueno, pues entre esos tipos de biomasa, que tiene un poder calorífico relativamente grande, estamos por encima de las 4.000 kilocalorías por kilo, lo podemos emplear de distintas formas. Tradicionalmente la humanidad hasta el siglo XX, la principal fuente de energía que ha utilizado realmente es la biomasa como combustible sólido. Pero la ha utilizado allí prácticamente donde la ha encontrado y sin ningún tipo de transformación. Aquí ya se producen transformaciones. ¿Qué tipos de combustibles sólidos utilizamos? Pues utilizamos dos tipos de combustibles sólidos. El primer tipo es el combustible primario, que lo podemos utilizar directamente o acondicionado. Y también lo podemos utilizar como combustible secundario. Como combustible secundario es cuando introducimos alguna modificación química en ese sólido para transformarlo y que tenga otras propiedades. Como combustible primario lo utilizamos en forma de astillas. Las aplicaciones que tienen estas astillas o esta forma de utilizar la biomasa es fundamentalmente en hornos cerámicos, en algunas panaderías, calefacción individual o a veces centralizada, pero en pequeños núcleos de población. Así que, como vemos, tiene una limitación bastante grande el empleo de esta forma de la biomasa. Una segunda forma es lo que se denominan las briquetas. Las briquetas son cilindros, que es la que aparece en el centro, de tamaño, pues podríamos decir mediano, que se obtienen a partir de serrín y se van prensando a una temperatura relativamente elevada. Entonces, esa temperatura relativamente elevada hace que ciertos productos de la madera se van descomponiendo y forman un aglomerante. Entonces tenemos unas briquetas donde ese serrín está aglomerado. Característica que tienen, pues que la densidad es bastante elevada. Es una densidad entre 1 y 1,3 kilos por metro cúbico. No, miles de kilos por metro cúbico. Falta 10 elevado a 3. Y la tercera de las formas en que se puede utilizar estos combustibles sólidos son como pellet. Los pellets son cilindros pequeños que se obtienen en prensas para hacer gránulos. Son los que aparecen a la derecha. Entonces, la compactación de esos pellets no se logra por presión y por temperatura como en el caso de las briquetas, sino que hay que añadir determinados aditivos para formar esos pellets. ¿Qué es lo que permite o qué ventaja tienen estos pellets? Que nos permite automatizar las instalaciones. Por ejemplo, esto es lo que se utiliza en las calderas de biomasa, que, como saben, están subvencionadas para calefacciones.
es decir, en viviendas individuales o pequeñas viviendas, en lugar del depósito de gas o el depósito de gasoil, lo que hay es un depósito de estos pellets. Y gracias a esa forma que tienen, a través de una tolva se van alimentando continuamente donde se está produciendo la combustión. Y estamos quemando un sólido sin ningún tipo de dificultad, como si fuera prácticamente un líquido o como si fuera un gas. Y eso es una forma importante de sustituir la calefacción doméstica o el uso doméstico de combustibles derivados del petróleo por un combustible sólido que deriva de la biomasa. La otra forma de empleo como sólido es como un sólido secundario. Como un sólido secundario es lo que denominamos carbón vegetal. ¿Cómo se obtiene el carbón vegetal? Pues simplemente haciendo una oxidación parcial de la biomasa. Necesitamos materia prima que tenga poca humedad, porque si hacemos una oxidación parcial en una materia prima que tiene mucha humedad, vamos a gastar la energía simplemente en evaporar el agua. Las temperaturas a las que se hace ese proceso son bastante bajas, hay que controlar la concentración de oxígeno, se controlaba antes en los campos tapándolo y abriendo determinadas ventanas para que fuera más o menos produciéndose la reacción. Hoy esto se controla exactamente y lo que se pretende es que el oxígeno se vaya difundiendo a través de la madera para que la reacción sea en todos los puntos y transcurra de manera lenta. ¿Qué es lo que conseguimos mediante esta transformación de la biomasa? Pues al transformarla en carbón vegetal hemos aumentado considerablemente el poder calorífico. De las 4.000 o sobre 4.000 que teníamos, aquí ya estamos en 6.000, 8.000. Así que tenemos un combustible cuyo poder calorífico es mucho más grande que la que procede de origen. ¿Cómo hemos conseguido eso? Pues mediante una transformación química, gastando parte de la biomasa en hacer esa transformación. Hemos perdido pues, parte de la energía que tendríamos de la otra manera. Como hemos dicho antes, una parte importante de las emisiones y del consumo de derivados del petróleo para la energía es el transporte. El transporte es el sector que más depende del petróleo, mientras que otros sectores como el industrial puede utilizar otro tipo de combustible, otra forma de energía. En el caso del transporte básicamente son derivados del petróleo. Aproximadamente en España y Europa es del orden del 67% de la demanda. Como decíamos antes, este petróleo lo tenemos localizado en pocos países, es una fuente de energía no renovable, sabemos que se va a agotar y además tiene efectos nocivos para el medio ambiente, no solamente por las emisiones netas de CO2, sino también por la emisión de otros tipos de contaminantes, como por ejemplo los óxidos de azufre, que nos dan lugar después a la lluvia ácida. Es decir, que tienen en los combustibles derivados del carbón o del petróleo, del gas natural, ciertos compuestos en cantidades pequeñas frente a la materia hidrocarbonada que al liberarse pues conduce a contaminantes importantes. Ahí están las emisiones totales por sectores de CO2 en España y en la Unión Europea. No son dos valores fácilmente comparables porque los criterios que se utilizan son diferentes en la Unión Europea que los que utiliza el Ministerio. Lo único que lo pongo es para indicar la importancia que tiene el sector transporte en el empleo, en la emisión de CO2 y en consecuencia en el consumo de combustible derivado del petróleo. Entonces, los biocarburantes, ya hemos cambiado la palabra, dentro de los biocombustibles hay una parte que llamamos biocarburantes. Entonces, estos biocarburantes son los que vamos a destinar al transporte. Ninguna de las formas que teníamos antes lo podemos utilizar en general para el transporte. Y por eso necesitamos otro tipo de combustible que es lo que llamamos biocarburantes. Entonces, son productos de origen orgánico que pueden sustituir, esta es la característica específica del nombre de biocarburante, pueden sustituir a carburantes de origen fósil para utilizarlos en motores de combustión interna, tanto motores de gasolina como motores diésel. Es decir, que son unos productos que tienen origen orgánico y que los podemos utilizar para los actuales motores que tenemos. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen estos biocarburantes?
Pues en principio van a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, porque el balance neto será positivo frente a las emisiones netas, que son del 100%, sin contar las operaciones de extracción, transporte del petróleo, serían del 100%, aquí son inferiores. Garantía de suministro, es una fuente renovable y vamos a tener la seguridad de que vamos a estar renovando ese recurso. Descenso de las importaciones de petróleo en aquellos países importadores de petróleo. Se pueden revitalizar las áreas rurales, es decir, hay ciertas áreas rurales que van quedando despobladas, ciertos terrenos que no sirven absolutamente para nada, se pueden utilizar para obtener biomasa con la que después obtener estos biocarburantes. Aprovechamiento de excedentes agrícolas, es decir, hay mucho residuo en la agricultura y en los bosques que los podríamos aprovechar también como biocarburantes. ¿Qué inconvenientes tienen? Pues si comparamos costes con los carburantes derivados del petróleo son mucho más elevados y necesitamos grandes espacios de cultivo. Puesto que vamos a necesitar grandes cantidades de energía, vamos a necesitar grandes cantidades de biomasa para obtener estos biocarburantes y por lo tanto los espacios de cultivo pues, que vamos a necesitar van a ser bastante grandes. ¿Qué tipos de biocarburantes tenemos? Pues tenemos dos tipos de biocarburantes. Unos que se denominan biocarburantes de primera generación. Esos biocarburantes de primera generación son los que se obtienen a partir de productos que también se destinan a la alimentación. Esos biocarburantes de primera generación, unos proceden de la fermentación de azúcares y de almidones, que es el etanol, y otros proceden de la transesterificación de los triglicéridos, que es el biodiesel. Así que la primera generación, que son los que actualmente se están desarrollando y de los que actualmente se está hablando y se están potenciando, aunque todavía pues, su aplicación en España es bastante escasa, son básicamente el etanol y el biodiesel, pero son de los que se denominan de primera generación. El inconveniente que tienen, o la característica que tienen, es que se obtienen de productos que también sirven para la alimentación, con lo cual ya estamos compitiendo en materia prima por energía y por alimentación. El mismo producto para las dos cosas. Y después tenemos otro tipo de biocombustibles que son los de segunda generación. ¿Qué son los combustibles de segunda generación? Son aquellos que proceden no de azúcares, almidones o triglicéridos, sino que proceden de material lignocelulósico. Es decir, el material de procedencia es totalmente diferente a los anteriores. Aquí no procede de materias primas que también sirven para alimentación, sino es un material que es totalmente diferente a los anteriores. Y hay básicamente dos rutas diferentes para obtener esos biocarburantes de segunda generación. Una es la ruta termoquímica, que es la descomposición de la biomasa en moléculas pequeñas, tan pequeñas como las que constituyen el gas de síntesis, el CO y el hidrógeno. Sabemos que cuando nosotros queremos fabricar productos, en la historia ha habido dos etapas totalmente diferentes. La primera etapa fue la etapa donde la materia prima era el carbón, que es la época donde Alemania desarrolla pues, fundamentalmente gran parte de su química. ¿Cómo se aprovechaba ese carbón? El carbón son moléculas muy complicadas, entonces se hacían separaciones, lo más posible, de esas moléculas complicadas, y sobre esa molécula complicada se introducían modificaciones para obtener el producto que uno quería. Es decir, que aquella molécula que tenía ya la propia naturaleza, se le introducían modificaciones para que cumpliera las propiedades que teníamos. Cuando se sustituye el carbón por el petróleo, se hace un planteamiento totalmente diferente. El planteamiento que se hace con el petróleo es, se rompen moléculas muy pequeñas y muy reactivas, como por ejemplo etileno, como por ejemplo estireno, benceno, etc. Y con esas pequeñas moléculas se van construyendo después moléculas totalmente diferentes. Por ejemplo, el mundo del plástico en que vivimos hoy proceden de reacciones de estas pequeñas moléculas para construir unas moléculas grandes que tienen unas propiedades diferentes. Eso, con la otra filosofía del carbón, no era así. En el caso que tenemos ahí de los de primera generación, la filosofía es un poco parecida al carbón. Es decir, vamos a modificar lo que tiene la naturaleza un poco y sobre esa modificación que cumpla lo que nosotros queremos. En cambio, en la segunda generación, la filosofía es diferente. Cuando hacemos la ruta termoquímica, descomponemos toda
materia orgánica, que es muy compleja, en moléculas muy sencillas, que es CO e hidrógeno. ¿Qué tendremos que hacer después? Con ese CO e hidrógeno, construir mediante síntesis los productos que queremos, es decir, construir productos hidrocarbonados similares a lo que es una fracción petrolífera. Eso es lo que significaría esa segunda generación por la ruta termoquímica. Y la ruta bioquímica es similar a la anterior de fermentación de azúcares y almidones, pero en lugar de fermentar azúcares y almidones, que son procesos bastante conocidos en la historia, en el caso de los azúcares, por la obtención de vino, y en el caso de los almidones, la cerveza, hay muchos miles de años atrás donde ya se conocían estos procesos, aquí lo que se pretende fermentar es otra cosa, es material lignocelulósico. Entonces ahí ya necesitamos una etapa previa para poder hacer la fermentación, porque si no, esa fermentación no se podría realizar. ¿Cómo evaluamos los biocombustibles? Cuando nos interesan un tipo de biocombustibles, otro, para poder comparar unos con otros en función de la fuente, en función de la tecnología. Pues disponibilidad de materia prima sería lo primero. Por ejemplo, hay países como Brasil que tiene caña de azúcar, dispone de una materia prima. Nosotros, el equivalente a esa materia prima que podríamos tener, la más parecida sería remolacha. La diferencia de precios es enorme. Si nosotros no disponemos de esa materia prima. En el caso de los aceites, nosotros aquí podemos tener aceite de girasol. La cantidad de aceite que sale de la semilla de girasol es muy pequeña comparado, por ejemplo, con el aceite de palma. Entonces, eso es fundamental, disponer de materia prima en cantidad abundante, porque vamos a consumir mucha energía. Hay que analizar también si esa materia prima la podemos utilizar para otros fines. He comentado antes, para fines de alimentación, utilización de biocombustible, es otro aspecto también muy importante. Cuando vamos a utilizar el biocombustible que hemos obtenido, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ese biocombustible lo puedo utilizar en los motores actuales o no? Porque claro, si a uno le ponen biocombustible y le estropean el motor, no puede ser. O no funciona correctamente o no tiene el rendimiento que uno espera. Hay que preguntarnos si lo podemos hacer directamente, si tenemos que hacer modificaciones en esas máquinas o tenemos que desarrollar nuevos motores. Grado de desarrollo que tiene la tecnología con la que obtenemos la materia prima. Hay algunas tecnologías de los procesos que he comentado antes que son lo que se llaman tecnologías maduras, que van surgiendo problemas, pero se van resolviendo según se van observando. En cambio, hay otras tecnologías que están todavía en pleno desarrollo, que son básicamente las que corresponden a los combustibles de segunda generación. Aprovechamiento de los subproductos. Cuando uno maneja este tipo de materias primas, pues se forma una cantidad importante de los subproductos. Entonces, con esos subproductos tenemos que saber hacer algo, darle valor de la manera que sea. Competitividad con otros carburantes, es decir, cómo estamos de coste, porque el resto tiene que ser una subvención para que se pueda desarrollar. ¿Cuál es el comportamiento ambiental? Es decir, cuáles son las emisiones que va a tener, etcétera. ¿Cuál es el balance neto de energía? Que es un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta. El balance neto de energía no es otra cosa más que la energía que tenemos en el biocombustible dividida por la energía que hemos necesitado para obtenerlo. En el caso de los combustibles fósiles es del 40 al 70%, mientras que para el alcohol de caña, que es uno de los más eficientes, es entre el 8 y el 10%. Así que no es 100% la energía que tenemos de la biomasa la que vamos a utilizar, sino que hemos tenido que gastar una parte importante en obtener ese combustible. Son elementos que tenemos que analizar. El etanol. ¿Cómo se utiliza el etanol? Pues el etanol se utiliza de dos formas diferentes. Como empleo directo, sin necesidad de modificar los motores actuales, consiste simplemente en mezclarlo con gasolina. El etanol se utiliza como combustible que sustituye una parte de la gasolina. Entonces se pueden utilizar al 5% y al 10% sin ningún tipo de modificación. Es decir, nosotros automóviles de gasolina podríamos utilizar un E5 o un E10 sin ningún problema. Todo eso está estudiado. Y también se puede utilizar de otra manera, directamente, es decir, llenando el depósito con este bioetanol más otro combustible complementario, pero modificando los motores actuales. Porque si aumentamos la proporción de etanol, el motor no funciona correctamente, porque el motor
Vamos, el etanol es muy higroscópico, absorbe agua, da unos problemas de corrosión, etcétera, disuelve determinados componentes, entonces no podríamos utilizarlo si no hacemos esas modificaciones. No son modificaciones complejas, pero había que hacerlo. Y luego el otro procedimiento que tenemos para utilizar el etanol es transformarlo en otros productos. ¿En qué otros productos transformamos el etanol? Pues como aditivo de la gasolina. Cuando se sustituyó el plomo tetratilo debido al empleo de los catalizadores de 3 vías en los coches, el plomo se tuvo que sustituirlo porque envenenaba esos catalizadores. Entonces era imposible el utilizar la gasolina con el plomo tetratilo y los catalizadores. Entonces hubo que quitar el plomo tetratilo. Al quitar el plomo tetratilo, ¿qué es lo que ocurrió? Que disminuyó el octanaje de la gasolina, porque el plomo tetratilo hacía aumentar el octanaje de la gasolina. Eso hubo que sustituirlo por una serie de compuestos diferentes. Esos compuestos diferentes, el más conocido es el etil-terbutil éter. Es uno de los más conocidos. Hay otros para aumentar el índice de octano, como ven abajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el etanol? Pues se hace una reacción catalítica de isobuteno y etanol para formar el etil-terbutil éter. Y entonces vemos cómo el etanol que hemos obtenido por fermentación lo estamos utilizando como combustible para aumentar el índice de octano de las gasolinas. Es decir, una fracción de la gasolina lleva etil-terbutil éter. Aquí procede el etanol de la gasolina. En España, lo que es el procedimiento que se sigue es este, transformándolo en etil-terbutil éter. En otros países, como Brasil, lo utilizan directamente, aquí no. ¿De qué materias primas obtenemos el etanol? Pues de azúcares, monosacáridos y disacáridos, caña de azúcar, en Brasil, remolacha, y de almidones. Los almidones son polisacáridos. Ahí están marcados los 2 países que más obtienen de este tipo de biocombustibles. Brasil, en el caso de azúcar, y Estados Unidos, en el caso de maíz, que obtiene el etanol a partir de la fermentación del alcohol, pero también se puede obtener de otros cereales. El proceso es bastante simple. Si partimos de maíz, trigo, cebada, sorgo, que tenemos almidones, lo que hay que hacer lo primero es una hidrólisis para obtener los azúcares. Si partimos de remolacha, de caña de azúcar o melazas, tenemos directamente los azúcares. Se hace una fermentación y se produce después la destilación del alcohol, que se separa de la columna de destilación. Ese etanol tiene el inconveniente que tiene un grado de humedad relativamente alto, un contenido de agua relativamente alto. Entonces hay que deshidratarlo para obtener el etanol puro y nada más. Tan sencillo como eso es el proceso. Eso es una planta de bioetanol, el esquema. Esto es lo que he comentado antes y vemos un aspecto que se había comentado antes y son los residuos. Al hacer el proceso de fermentación no todo se transforma en alcohol, sino que queda una parte que no se transforma en alcohol. Esos son los residuos o los subproductos. Entonces se transforman mediante deshidratación en granos secos solubles de destilaría, que se utilizan después para la fabricación de piensos. Así que como vemos, cuando nosotros hacemos esta fermentación, especialmente de cereales, obtenemos de los almidones el alcohol y obtenemos un residuo. De ese residuo obtenemos un pienso. Estamos aprovechando el residuo, que era una de las características que decía antes. Una planta que fabrique etanol y no aproveche los residuos, pues evidentemente no va a ser competitiva. Cuanto más valor le dé al residuo, pues más competitiva va a ser frente a otras plantas. Ahí vemos la productividad que tienen distintos materiales para obtener el alcohol. Esos son litros de etanol por tonelada. Vemos que el maíz se puede obtener el etanol por 2 vías, vía seca o vía húmeda. Por vía húmeda es mucho más bajo el rendimiento en alcohol, por vía seca llegamos a un número bastante elevado. Luego, otro aspecto importante es el consumo de energía para obtener ese alcohol. Si es suficiente, podemos obtener más, etc. Y si obtenemos otra cosa. Aquí vemos los 3 cereales más representativos para obtener el etanol, cebada, trigo y maíz, cuál es la composición que tienen y los rendimientos que hay para cada uno de ellos, en el etanol que se obtiene y en el residuo que se puede obtener. El otro combustible que podíamos obtener de la primera generación es el biodiesel. El biodiesel es simplemente un carburante líquido que se obtiene a partir de aceites vegetales y de grasas animales, y las propiedades que tiene ese carburante líquido
básicamente esas dos, densidad e índice de cetano. El índice de cetano es equivalente al índice de octano para la gasolina, para el gasoil, son similares al gasóleo de automoción. Es decir, que en principio lo que nosotros obtenemos a partir de esos aceites vegetales es un líquido cuyas propiedades cuando lo utilizamos en un automóvil diésel son similares al combustible convencional, en principio. Entonces, ¿qué son químicamente? Pues son una mezcla de ésteres monoalquílicos, de ácidos grasos de cadena larga y que proceden de lípidos de energía de recursos renovables y se utilizan en motores de ignición por compresión. Puede sustituir al gasóleo, esa es la gran ventaja que tiene, que procede del petróleo y que usamos en los motores diésel. Esto sí lo quiero comentar un poco, aunque sea simplemente por encima, porque a veces parece que uno ve el proceso y que la cuestión es bastante simple. La cuestión no es ni mucho menos tan simple. Para que un biocombustible podamos utilizarlo, tiene que tener unos requisitos. En el caso del biodiesel, se exige en Europa que cumpla todos esos ensayos y que esté dentro de unos determinados límites, entre un mínimo y un máximo. Gracias a todos esos análisis, se garantiza que ese combustible funciona correctamente en los motores actuales. Es la garantía que tenemos de que nos da igual que pongan una parte de biodiesel o que no la pongan. El comportamiento del automóvil va a ser exactamente el mismo. Para tener esa garantía, pues hay que hacer todo ese tipo de ensayos. La norma del ensayo está puesta a la derecha y está especificada. Hay que seguir exactamente para comprobar que eso es así. ¿Por qué no se utiliza directamente el aceite vegetal? Porque uno puede decir, bueno, el aceite vegetal pues lo utilizo directamente, de hecho se ha utilizado una vez. El problema que tiene es que la viscosidad de ese aceite vegetal directamente, es decir, de los triglicéridos, es 10 veces mayor que la del gasóleo. Mientras que si lo transformamos en ésteres, es decir, hacemos el proceso de transformarlo en biodiesel, esa viscosidad es solamente 2 veces mayor. Es decir, que una de las características que tienen estos biocombustibles es que son más viscosos que el diésel normal. Y bajamos 5 veces la viscosidad mediante ese proceso de obtención de esos ésteres. Y segunda característica importante que tienen estos combustibles es el índice de yodo. El índice de yodo lo que mide es el número de dobles enlaces, el número de dobles enlaces. Es decir, es una reacción de adición de yodo al doble enlace. Cuanto mayor sea el número de dobles enlaces que hay, lo que ocurre es que el poder o la capacidad para oxidarse de ese aceite es más grande, es decir, es más fácil que se oxide. Entonces, si se oxida el aceite, su comportamiento ya no es correcto en el motor. Entonces, por eso, cuanto más dobles enlaces tenemos, peor es el índice de octano. Pues, por ejemplo, el aceite de girasol, que es, digamos, la materia prima fundamental que tendríamos en España, pues tiene un valor entre 120 y 140 de índice de yodo, y la norma inicial europea marcaba 120. Entonces nosotros no podíamos utilizar aceite extraído de las semillas de girasol para fabricar biodiesel, precisamente por esa limitación técnica. Esa norma se ha cambiado actualmente y ya el número de yodo es 140. Con 140 sí que se cumple. O sea que, como vemos, según la materia prima y según la legislación, las cosas cambian. Claro, la pregunta que uno se hace realmente es ¿dónde debemos aplicar ese índice de yodo para garantizar el correcto funcionamiento del motor? ¿En el aceite que hemos obtenido en el biodiesel o en el combustible que vamos a utilizar en el automóvil? Pues claro, yo no cumplo a lo mejor 120, pero si pongo 50% y 50% sí lo cumplo. Las ventajas que vamos a tener con este biodiesel es que vamos a reducir las emisiones de los gases contaminantes. El poder calorífico es inferior, porque tiene oxígeno. Entonces, en principio, va a afectar al rendimiento del motor y al consumo, pero tiene una ventaja: al tener oxígeno, la combustión es mejor, con lo cual una cosa compensa la otra, y luego es biodegradable. Sabemos que uno de los problemas que tiene también nuestras sociedades es la cantidad de suelos contaminados por productos derivados del petróleo. Cuando un derivado del petróleo cae al suelo,
pues aquello no se biodegrada o tarda muchísimo tiempo. Este no hay ningún problema porque es un producto biodegradable. ¿Cuáles son las materias primas para obtener este biocombustible? Pues son aceites vegetales convencionales, fundamentalmente girasol, colza, soja, coco, palma, aceites vegetales denominados no convencionales, que son vegetales alternativos, es decir, otro tipo de plantas, o aceites usados, es decir, aquellos aceites que utilizamos, por ejemplo, para freír, los podemos utilizar para fabricar biodiesel. También se utilizan grasas animales, fundamentalmente el sebo de la vaca o de los búfalos, o bien otras fuentes que se están empezando a considerar, otras fuentes como microalgas o determinadas poblaciones microbianas. La condición que tienen que cumplir cualquier materia prima es que tiene que tener un contenido alto en grasas. Si no tiene contenido alto en grasas, pues evidentemente que no sirve. Si son microalgas con un contenido alto en grasas, sirven, si no, pues nada, porque esa es la materia prima que se transforma. Aquí vemos un poco la productividad de dos materias primas, que son cultivos de palma y cultivos de girasol. La producción de semillas por hectárea, en el caso de la palma, son 14.800 kilogramos. En el caso del girasol, 1.700, como valores medios. Y que vemos ya la desventaja que tiene el girasol frente a la palma. El contenido en aceite es mayor el del girasol, pero si calculamos la producción de aceite por hectárea, ahí he puesto dos números, uno que corresponde a una extracción mecánica y otro a extracción con disolventes, podemos también que el aceite de palma por extracción mecánica son 2.852 litros, y mientras que el otro son 513, el punto sobra, y el 665 también sobra el punto, así que es bastante más pequeña en el caso del girasol que el de palma. ¿Qué diferencias hay entre unos tipos de aceites y otro tipo de aceites según el tipo de semilla? Esos son los ácidos que nosotros tenemos. Como saben, en la naturaleza los ácidos orgánicos que constituyen los glicéridos son ácidos de número par de átomos de carbono. Ahí está desde el 12 hasta el 21. Los primeros son saturados, por eso pone el número de carbonos y 0, y los segundos el número de carbonos y número de doble enlaces. A la derecha aparece, no he puesto a quién corresponde cada uno porque no merece la pena, cada uno de esos ácidos, qué contenido tienen las distintas semillas. ¿Qué quiero resaltar de todo esto? Pues que según el tipo de aceite, de dónde proceda el aceite, esa va a ser la composición que va a tener la materia prima. Entonces, cuando uno está haciendo biodiesel, según la partida que llega, el problema que tiene es diferente, porque va a tener un contenido de ácidos diferente. Y además de ese contenido de ácidos distinto, tiene también una serie de impurezas diferentes. Entonces, lo que se está comportando a lo mejor correctamente fabricando biodiesel a partir, por ejemplo, de girasol, se cambia a palma y no funciona. Empiezan a aparecer problemas de calidad en el producto, etcétera, etcétera. Eso se debe a esta composición. Entonces, este es un elemento muy importante de conocerlo. Ese realmente es el ciclo que tiene el biodiesel: una planta oleaginosa, una semilla, de esa semilla por extracción mecánica o extracción con disolventes tendríamos el aceite vegetal. Ese aceite vegetal lo refinamos, es decir, eliminamos aquellos productos que nos van a dar problemas, hacemos un proceso que se denomina transesterificación y obtenemos el biodiesel y el residuo, que en este caso es glicerina. Ese biodiesel lo utilizamos con los vehículos, libera el CO2, que después es absorbido mediante la fotosíntesis y tenemos cerrado el ciclo. Pero he puesto en el centro dos ruedecitas que indican que para hacer todo eso necesito energía. Eso es lo que significa el balance neto. Cuanto más energía necesite para hacer todo eso, el balance neto sale más desfavorable, así que no es 100% ni muchísimo menos. Este es un ejemplo de lo que es una planta de biodiesel. Esta está en Caparroso, en Navarra. Es una planta muy moderna. Y este tipo de fotografía es lo que se observa en cualquier planta de biodiesel. Están prácticamente situadas en aquellas zonas donde se producen las materias primas, lógicamente para el transporte en principio. Lo mismo ocurre con las de bioetanol, es decir, que son dispersas, son más bien pequeñas. Este es un ejemplo, estos son los distintos depósitos. Aquello de la derecha es lo que es la planta y esa es la vista
digamos, de la planta, lo que son las naves de proceso, donde se van a hacer las distintas operaciones. ¿Cuáles son las operaciones principales que se hacen? Pues partimos de las plantas, de las semillas de donde vamos a obtener el aceite, extraemos el aceite de cada una de esas semillas, lo cual necesitamos pues una serie de operaciones. Esa grasa vegetal la podemos juntar con grasas animales o aceites de desecho, con un tratamiento previo, y en la planta de biodiesel, esa que veíamos, pues hacemos una serie de tratamientos, que básicamente es la reacción química, los procesos de purificación y la obtención después de los subproductos. Y a partir de ahí obtenemos el biodiesel, que lo formulamos en 3 calidades. B5 significa 5% de biodiesel, B10 o B20, y eso va después ya a la distribución de biodiesel, o también se podría utilizar al 100%. Esto es un poco las operaciones que hay que hacer, no más que la representación de la planta que poníamos antes, de la fotografía. Como ven, es bastante sencillo para lo que es una planta química, y esto es un poco la representación de laboratorio de las cosas que se hacen. Preparación de la materia prima, esas son las semillas, las tenemos que machacar para obtener el aceite, extraemos el aceite mediante un disolvente, proceso de extracción con un disolvente. El de la derecha, en rotavapor de la derecha, lo que indica es que tenemos que recuperar ese disolvente, separar el disolvente del aceite y ya tendríamos el aceite. Después lo que se hace es refinar ese aceite, en este caso correspondería al ricino. ¿Qué significa refinar? Quitar aquellas sustancias que le acompañan y que nos van a dar después problemas en lo que es todo el proceso de fabricación. Esa es la reacción que se realiza, aquellas son las garrafas de aceite. Ese es el alcohol, en este caso es metanol. Se ponen en las condiciones de reacción, se agita y se produce la reacción de transesterificación. ¿Cuál es el problema, digamos, fundamental que tiene este proceso, que aparentemente es tan sencillo? Pues nosotros tenemos unas reacciones que deseamos, que son las reacciones de transesterificación. En la reacción de transesterificación, primero se obtienen diglicéridos, luego monoglicéridos y después ya glicerina. Pero hay otras reacciones que son reacciones de neutralización. Hay una parte de ácidos que están libres. Entonces, si utilizamos catalizadores homogéneos, lo que formamos son jabones. Es decir, si nosotros utilizáramos estas grasas con sosa, lo que obtenemos es jabón. Y no queremos eso, porque estamos gastando ese catalizador y estamos empeorando todo lo que es el funcionamiento del proceso. Y luego los propios ésteres, si también están en condiciones en que esos ésteres se hidrolizan y lo dejamos demasiado tiempo, obtenemos ácido y alcohol. Ese ácido reacciona otra vez con el catalizador y vamos a peor. Así que hay una serie de problemas, hay que saber hasta dónde se llega. Esa es el triglicérido, la primera reacción que forma un diglicérido, la segunda un monoglicérido y la tercera la glicerina. A lo que me refería es que esos ésteres metílicos que aparecen ahí, si lo dejamos más tiempo con un catalizador básico, que es lo que también hace la reacción de transesterificación, separa el ácido del alcohol. Y ese ácido reaccionaría otra vez con la base y formaría el jabón. Las variables que afectan pues son bastantes variables, todo eso está bastante estudiado a nivel básico y a nivel de planta, y quizás uno de los aspectos importantes y que menos se conocen es la velocidad de agitación. ¿Por qué la velocidad de agitación? Ahí he puesto los cambios de fase que se producen en el proceso de transesterificación. En el primero, pues lógicamente el alcohol es inmiscible con el aceite. Entonces tengo dos fases, ahí no tengo más remedio que agitar. Después se van formando los monoglicéridos y los diglicéridos y eso hace que cambie la polaridad de los triglicéridos, es diferente, y acaba formándose una fase, que es lo que ocurre en la del centro. A medida que va transcurriendo, acaban formándose otra vez dos o tres fases. Dos fases necesariamente porque la glicerina no es polar y los ésteres son apolares. Entonces, a medida que ya voy teniendo glicerina, se va separando de los ésteres. ¿Y por qué me aparece a veces una tercera fase? Si no he hecho bien las cosas y tengo ácidos que han reaccionado con la base, tengo jabón. O sea, tendría las tres fases. Ese es con otro
lo mismo, pero con otro aceite de partida, vemos las diferencias de colores. Eso se debe a la composición que teníamos de distintos tipos de ácidos. Ese es un ejemplo de toma de muestras de cómo va cambiando las fases a lo largo del tiempo. Esto no se ve muy bien aquí porque, claro, las fases la solubilidad depende de la temperatura. Nosotros estamos operando a 60, 70 grados para hacer la reacción de transesterificación y esas fotos están hechas a temperatura ambiente. Reflejan un poco lo que ocurre, se hacen lo más rápido posible, pero no. No reflejan exactamente lo que es. Después de que hemos hecho esa formación de los ésteres y de la glicerina, el siguiente paso es la purificación del biodiesel. La purificación del biodiesel no es otra cosa más que un lavado, normalmente con agua, al que se añade a veces un ácido, y después se separan las dos fases y se elimina el agua y el disolvente que está utilizado. Problema que aparece, y que es uno de los problemas que tienen los fabricantes de biodiesel, la gran cantidad de glicerina que se forma. La glicerina es el subproducto en la fabricación del biodiesel. La producción de biodiesel desde el año 98 se ha multiplicado por 6, y vemos cómo va cayendo los precios. Es decir, la glicerina tiene unas aplicaciones muy nobles en farmacia y también en perfumería, pero al disponer de cantidades tan grandes, pues la bajada de precios es espectacular. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizarla para otras cosas. Entonces hay muchas líneas de investigación, que es lo que quiero indicar con eso, que van buscando aplicaciones que tiene la glicerina. Es decir, hay muchísima química para conseguir aplicaciones lo más nobles posibles de esta glicerina. ¿Qué limitaciones son las que encontramos a estos combustibles de primera generación? Pues producción insuficiente de productos válidos. Es decir, la cantidad de cereales, de caña de azúcar, de remolacha o de oleaginosas no es suficiente para la demanda del mercado. Los productos están compitiendo con otra necesidad que es la alimentación y lo que nos lleva a la conclusión es que necesitamos una biomasa diferente, que son residuos agrícolas, forestales o cultivos energéticos específicos. Y esto hace que actualmente se esté desarrollando estos biocombustibles de segunda generación. ¿Qué ventajas van a tener los biocombustibles de segunda generación? Pues la pared celular de los vegetales es la que contiene la mayor parte de los azúcares. Y aquí, en los de primera generación, eso ni se considera. Entonces, el 90% de la pared celular está compuesta por polisacáridos y lignina. La celulosa es un polisacárido y la lignina es un complejo. Entonces, esa celulosa es difícil de romper. ¿Qué es lo que hay que hacer para desarrollar estos biocombustibles de segunda generación? Pues ser capaces de esos polisacáridos romperlos por una ruta biológica, obtener azúcares y continuar el mismo proceso. O hacer lo que estábamos diciendo antes, que era utilizar una ruta termoquímica. Eso es lo que la diferencia fundamental que hay con los de la primera generación. En la ruta bioquímica, como vemos, es esa hidrólisis enzimática la dificultad técnica que hay ahora. En esto se está trabajando para ser capaces de llegar hasta la fermentación. Una vez que tenemos los alcoholes, la fermentación se conoce ya bien, porque es una tecnología madura. Lo difícil es hacer esa hidrólisis enzimática con rendimientos elevados. Y la ruta termoquímica es la que, mediante el proceso de gasificación y los problemas que da la depuración de gases, después tenemos que conseguir métodos de síntesis que nos den los productos que nosotros buscamos. Estos son los de segunda generación, que son actualmente en los que se está investigando. Todos los países están trabajando en esto. Ese es el proceso de gasificación, que es obtener ese CO y ese hidrógeno. Esos son equipos, dos de los decenas de prototipos que se están desarrollando, que es quemarlo, la biomasa, con un poco de aire para obtener CO e hidrógeno. Y después de que hemos obtenido eso, el problema siguiente, que tenemos el CO y el hidrógeno, es sintetizar productos de interés o combustibles de interés. La que es más próxima a lo que es la obtención de combustibles es la síntesis de Fischer-Tropsch, que fue desarrollada a principios de siglo y los alemanes la utilizaron a nivel industrial para fabricar los combustibles sintéticos y duró prácticamente hasta la Primera Guerra. Incluso en los años 50 se montó en Sudáfrica una planta de obtención de este tipo de combustibles por Fischer-Tropsch sintéticos,
que ha estado en operación y ha sido rentable. Ese es el conjunto de reacciones que tienen lugar y hay que saber, digamos, manejarla para poder obtenerla. ¿Cómo se fomentan las energías renovables? Bueno, pues la Comisión Europea ha fijado objetivos obligatorios para el año 2020. El 20% de la energía tiene que ser energía renovable. El 10% de los combustibles empleados en el transporte tienen que ser biocombustibles. Los biocarburantes empleados, estos biocarburantes que estamos hablando, tienen que ahorrar al menos el 35% de las emisiones. Es decir, ese balance neto, incluyendo las ruedecitas que ponía en el ciclo. Y las materias empleadas para fabricar esos biocarburantes no pueden proceder de suelos que almacenen mucho carbono o que posean alta diversidad. Es decir, que son condicionantes que marca la Unión Europea para el 2020. ¿Cómo está la situación actual en la Unión Europea en el tema de los biocarburantes? Pues la Directiva 2003-30 de sustitución de combustibles fósiles por biocarburantes marcaba como objetivo, a finales del 2005, un 2% de sustitución. Lo que se logró es simplemente el 1%, es decir, la mitad. Evolución que ha habido a lo largo de estos años. Se observa una tendencia creciente en la producción y también al consumo. Por aquí hay que unir los dos factores, tanto lo que es producción como lo que es consumo. Y lo que también parece evidente es que hay grandes dificultades para lograr el objetivo que se había fijado para el 2005. Esas son las cantidades que se producen de bioetanol y biodiesel en la Unión Europea del 2006. Como vemos, son cifras pequeñas comparadas con lo que ocurre en Brasil y lo que ocurre en Estados Unidos. Yo, como conclusión sobre este tema del aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía, diría que tenemos que fijarnos básicamente en tres cosas para poder hacer cualquier análisis. Uno es la sostenibilidad. Evidentemente, estamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ante una fuente de energía renovable. Tiene la ventaja de que no hay azufre ni hay compuestos aromáticos, lo que significa que desde el punto de vista ambiental tiene efectos mucho más positivos y se puede emplear en los motores actuales. Es decir, que no tendríamos que sustituir el parque automovilístico, que eso evidentemente es muy difícil de conseguir en un periodo relativamente corto. Desde el punto de vista de limitaciones técnicas, pues nos encontramos con la necesidad de desarrollar los combustibles de segunda generación, porque los de primera generación prácticamente ya han llegado a su techo. Son tecnologías maduras, se saben hacer muy bien, pero compiten con la alimentación y tiene una cantidad máxima que pueden aportarnos para la energía. Y es necesario que esos combustibles cumplan las normas, esa serie de normas que ponía antes. Y luego también nos encontramos con algunas contradicciones al emplear la biomasa como combustible. Esas contradicciones son la deforestación. Ha habido una deforestación importante para hacer plantaciones de oleaginosas en determinadas zonas del planeta. Y también un posible aumento del precio de los alimentos debido a que parte de esos alimentos se han utilizado también para generar combustibles. Entonces, esto es un poco lo que yo pienso que habría que analizar estos combustibles. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Profesor Romero, parece que hay vida más allá del petróleo, lo cual siempre es una cosa positiva. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar si el problema del aceite de palma está afectando bastante a algunos países, por ejemplo, a Indonesia. Que es, Indonesia. En Indonesia, Sí. Y está provocando, por tanto, La deforestación. un aumento excesivo de las plantaciones de palma y a costa de los árboles que los están cortando, claro, para liberar. Efectivamente es así. Es correcto lo que dice, es lo que ha ocurrido. La segunda cosa que le quería plantear es que aquí no aparece para nada la energía nuclear. No, esto es biomasa, la energía nuclear. Que la energía nuclear también podría ser utilizado para... Sí, para evitar el combustible. Y producir combustibles para transporte. Pero no sería biomasa, No sería biomasa y tampoco energía. El tema de la palma, efectivamente. La palma, además, es mucho más barato, el aceite de palma. Y, de hecho, las plantas españolas que hacen los biocombustibles las sustituyen siempre que pueden por palma. Pero la palma tiene mayor longitud de cadena de los ácidos y le está dando problemas porque los ciertos filtros se les saturan.
y sí que ha dado lugar a la deforestación. Y otro problema que ha habido también es con la soja en Argentina. También ciertos campos que tenían han plantado soja en cantidades ingentes. Sí. Ya está, mira ya. Ahora sí. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué piensa de estos políticos, sobre todo, digamos, de derechas, en particular el presidente Aznar, que dice que todo esto es una historia inventada por, no sé, supuestos izquierdistas, etcétera? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué piensa de una publicidad que la prensa internacional está sacando a Bengoa, que parece el líder mundial en todas estas cosas, sobre la supuesta falsedad del último punto que tiene ahí, que los precios de alimentos están relacionados con el aumento de la biomasa, de la producción de biomasa? En cuanto a la primera pregunta, esto es negar una realidad. Y además es una solución parcial. Yo creo que en el tema de la energía hay que utilizar todas las tecnologías que tenemos. Cada una tiene una aportación. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollarlas para aprovechar lo máximo posible. Entonces, esto hay que desarrollarlo en primera generación y después segunda generación. ¿Pero por qué estos políticos dicen estas cosas? No lo sé, porque los políticos yo creo que necesitan pegarse unos con otros. Entonces, si no es por esto, pues otra cosa. Quizás sea menos dañino que se peguen por esto que por otra cosa, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta, efectivamente, eso ocurre. Eso es un hecho experimental. Si el aceite de palma te lo ponen a mitad de precio que el aceite de girasol, barcos de aceite de palma. Y quien lo está fabricando o quien lo está produciendo continuamente va a estar talando árboles para enviarlo, mientras no se ponga coto. Y eso tiene un límite porque eso se acaba. Se puede producir muy poca cantidad más de oleaginosa de la que está produciendo ahora. La única solución que existe para satisfacer el 100% del consumo actual de petróleo con biomasas combustibles de segunda generación. Ahí sobra biomasa. Ese es el tema. Es un reto técnico y un reto científico que hay que resolver. No es fácil, pero... Una otra pregunta. ¿Y en España cómo está la cosa, el desarrollo de la biomasa ya a nivel productivo? No a solo nivel productivo hay varias plantas que están produciendo etanol. Abengoa es una de ellas. Y hay varias plantas también que hacen biodiesel, no muchas. Pequeñas, son como esa que he enseñado, esas de Acciona. Y hay unas cuantas, Iberdrola, hay unas cuantas empresas que han apostado por este tipo de tecnologías, pero la cantidad que está produciendo es bastante pequeña. Es casi testimonial, aunque está creciendo. Pero de momento está todavía... Sí, las empresas están interesadas y se está desarrollando. Y hay proyectos importantes de investigación por empresas y consorcios de empresas que están abordando el tema de combustibles de segunda generación, ayudándose entre todas ellas. Yo creo que ese tren lo hemos cogido también a tiempo. ¿Los purines no los mencionamos? Los purines no, porque la cantidad sí es muy pequeña comparado con esto. Sería lo que daría lugar al gas, al metano. ¿Y qué son los combustibles artificiales? ¿Qué son? Los combustibles artificiales. ¿Combustibles artificiales? Sí, lo habías mencionado en el proceso de síntesis. Ah, ya. Mira, a través de la síntesis de Fischer-Tropsch, con monóxido de carbono e hidrógeno que proceden de biomasa, tú lo que haces son hidrocarburos iguales que los del petróleo, por síntesis. Entonces son hidrocarburos artificiales, porque no proceden del petróleo, pero tú puedes hacerlo exactamente un componente igual que el gasoil. En estos otros que vienen de aceites son ésteres. Es diferente de lo que es el petróleo. El petróleo son hidrocarburos. Con la síntesis de Fischer-Tropsch sintetizas hidrocarburos. Bueno, los alemanes lo hacían en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes lo hacían. Sí. Una pregunta. Como usted ha comentado, hacen falta grandes extensiones para producir la materia prima para llevar a efecto estas tecnologías. Entonces, un país como el nuestro va a estar siempre dependiendo de otros países para poder adquirir esta materia prima, porque aquí no se producen cantidades suficientes como para un consumo o para producir cantidades. Entonces, seguiremos dependiendo de otros países también, pues, para poder llevar a cabo esta transformación a los biocombustibles.
Bueno, nosotros dependeríamos de importaciones en el caso de oleaginosas, porque aquí tampoco tenemos, digamos, una planta que se dé muy bien en nuestros suelos menos productivos para obtener el aceite. Desde el punto de vista del alcohol, pues tampoco tenemos la caña de azúcar que tienen en otras latitudes, ni maíz tan fácilmente como tiene Estados Unidos. Pero lo que sí tenemos es mucha biomasa, herbácea y arbórea. Entonces, de esa biomasa con combustibles de segunda generación seríamos autosuficientes y podríamos exportar. Pero hay que desarrollarlo. Yo tenía todavía una última pregunta mía, perdón. Hablando justamente de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y que creo que la misma tecnología que se usa en Sudáfrica, que Sasol usa en Sudáfrica del carbón, sacar petróleo, sí, que evidentemente pues, y creo China en particular, que tiene una cantidad enorme de carbón, se dice que usa la misma tecnología de Sasol. ¿Esto es algo que es igualmente contaminante, es menos contaminante, es más contaminante? ¿De carbón? El sacar del carbón sí, petróleo, o sea, o combustibles. ¿No? De carbón puedes también hacer la gasificación de carbón, y se está haciendo, y sacar CO e hidrógeno, pero estás liberando combustible fósil. Es decir, el CO2 procede de la cantidad de carbón. Es igualmente... Igual. No ahorras nada. Lo que sí haces es satisfacer la demanda, porque la demanda no es la demanda de energía eléctrica la puedes satisfacer con energía eólica, por ejemplo, pero no la de combustible. ¿Pero es más contaminante? Sí, no, contamina, es igual. Con carbón, el carbón es el compuesto más contaminante que tiene todo eso. Digamos que el futuro real, ¿cuál es el objetivo último que tiene toda esta biomasa? Digamos, el ideal en lo que se piensa. Pues se piensa en lo que se llaman biorefinerías. Ahora tenemos las refinerías, ¿y qué llega a una refinería? Llega un tanque, un petrolero, enchufa y con un líquido descarga, y de la refinería van una serie de camiones, una serie de conductos, y va sacando los distintos productos. Eso es lo que se busca con esto. O sea, quizás no llevar los residuos sólidos a la refinería, sino transformarlos previamente en líquidos, y mediante un sistema de tuberías llegan a la refinería y de ahí van saliendo los productos líquidos, digamos, como objetivo último. Digo líquidos o digo gases. ¿Cómo se puede conseguir el coger el CO2 que se está ahora tirando a la atmósfera y comprimirlo y meterlo debajo del mar a gran profundidad, de manera que quede retenido en el agua salada del mar, sin salir al exterior? Eso también es una tecnología que está... Es una tecnología que están desarrollando, sí, pero a mí no me parece una tecnología segura, porque de las cosas que menos se conocen es el comportamiento del mar, de los fondos marinos. Entonces, una alteración en los fondos marinos liberaría todo ese CO2 que hemos acumulado. Y todo ese CO2 crearía una atmósfera irrespirable, porque no tienes oxígeno y mueres. Eso yo creo que sí sería... Yo preferiría vivir rodeado de centrales nucleares y no al lado de ahí. Hay otras formas de ese CO2 de captarlo. Hay ahora mismo una experiencia en marcha en una cementera de captar el CO2 para obtención de algas. Y las algas sí que ya son biomasa. El problema es que hay que lo que sale por las chimeneas no es CO2 con nitrógeno, sino que tiene contaminantes. Tiene ese CO2, óxidos de nitrógeno, metales pesados. Entonces hay que ser capaz de separar el CO2 del nitrógeno y de todo esto. Entonces ese CO2 es el que alimentas a las plantas, porque si vas directamente, según sale de la chimenea, pues acaba acumulándose en el agua estos metales pesados y ahí la vida acaba sin desarrollarse. Muy bien, pues como parece que no hay más preguntas, vamos a agradecer al profesor Romero su estupenda intervención. Muchas gracias. El próximo jueves el profesor Fernando Bombal hablará de rigor y demostración en matemáticas. Un tema muy diferente, pero muy importante también, así que les esperamos.